Llevas meses haciendo lo correcto. Menos pan, más verdura, 40 minutos caminando cada mañana. Lees las etiquetas, revisas las porciones, evitas el azúcar entre semana. Y el abdomen sigue ahí. Más que antes, de hecho, más que cuando comías peor, dormías menos y no pensabas en ninguna de estas cosas. Tu ropa lo dice, el espejo lo confirma. Y si le has preguntado a tu médico, ya sabes lo que escuchaste. Come menos, muévete más. Es matemática simple, como si no lo estuvieras intentando, como si la única variable que faltara fuera tu disciplina. Mira, lo que llevas experimentando no es un fracaso de voluntad, es el resultado de que nadie te ha explicado lo que realmente ocurre en el cuerpo de una mujer después de los 50. Y ese silencio, termina aquí, porque hay algo que necesitas entender antes de que sigas culpándote. A los 35 años, tu estradiol oscilaba entre 50 y 500 picogramos por mililitro. Después de la menopausia, esa cifra cae a entre 0 y 20, una reducción del 95% en la hormona que regulaba tu metabolismo, tu sensibilidad a la insulina, la distribución de grasa en más de 400 tejidos del organismo y en la mayoría de las facultades de medicina. La menopausia ocupa menos de 1 hora en 6 años de carrera. El 75% de las mujeres con síntomas significativos no recibe ningún tratamiento. 1 de cada 5 sale de la consulta con sus síntomas directamente ignorados. Esto no es medicina del pasado. Es la norma, ahora mismo, en consultas de todo el país. Y el mecanismo que explica por qué todo lo que has intentado ha fallado, el mecanismo real, el que nadie te ha nombrado todavía, llega en unos minutos. No te vayas todavía. Mira, si quieres entender por qué esto ocurre ahora, tienes que saber cuándo empezó el silencio. En 2002 se publicó el estudio WODALE-I, el Women's Health Initiative, y los titulares de prensa dijeron algo simple y aterrador. Las hormonas causan cáncer. Punto. Ningún matiz, ninguna distinción entre tipos de hormona, edades de inicio, duración del tratamiento. Solo el pánico que se extendió en semanas. Los médicos dejaron de recetar. Las mujeres dejaron de preguntar. Y en ese vacío, toda una generación, mujeres que en ese momento tenían 40, 45, 50 años, entró en la menopausia sin herramientas, sin explicación y sin permiso para buscar ninguna. Llevan 24 años gestionando una alteración endocrina con fuerza de voluntad, y lo que nadie dijo entonces, lo que sigue sin decirse en muchas consultas hoy, es que las conclusiones de ese estudio estaban siendo mal interpretadas desde el principio. Tu madre probablemente lo vivió igual, y si alguna vez le preguntaste cómo lo llevó, es probable que te dijera algo como, bueno, es lo que hay, o te acostumbras, porque ella tampoco tuvo ningún lenguaje para lo que le estaba pasando. El silencio no empieza contigo. Es heredado, pasa de generación en generación como una herencia que nadie quiere, pero que tampoco nadie sabe cómo rechazar. Y mientras tanto, los planes de estudio de las facultades de medicina nunca actualizaron los contenidos que importaban. Hoy, en la mayoría de los programas de especialización en ginecología, el metabolismo posmenopáusico no ocupa ni un bloque curricular completo. Los médicos no están fallando por mala intención. Están fallando porque nunca les enseñaron lo que necesitaban saber. Eso, honestamente, me produce una mezcla de tristeza y de rabia que nunca termina de irse. Y el resultado está en las consultas. Una mujer llega con aumento de grasa abdominal, fatiga crónica, insomnio, niebla mental. Sale con una derivación a nutrición y la instrucción de moverse más. Nadie le pregunta cuándo fue su última regla. Nadie le mide el cortisol en ayunas. Nadie le explica que lo que describe no es un problema de estilo de vida. Es un perfil hormonal completamente previsible,
completamente documentado, que tiene un nombre y tiene consecuencias concretas si no se nombra a tiempo. 1 de cada 5 mujeres sale de esa consulta con sus síntomas directamente ignorados, no porque sean invisibles, sino porque el sistema que debería verlos nunca aprendió a buscarlos. Y el mecanismo que explica exactamente por qué, el mecanismo que conecta el estrógeno con el cortisol, con el abdomen que no cede, está a punto de quedarse muy claro. Entonces, ¿quién tiene el expediente sobre la mesa? Porque esto no ocurrió solo. La industria de las dietas mueve en España más de 3.000 millones de euros anuales y el 90% de sus productos, planes y aplicaciones están diseñados con modelos metabólicos derivados de ensayos clínicos realizados mayoritariamente en hombres menores de 45 años. No es un detalle menor, es la arquitectura del problema. Una industria completa que calibró su solución con un cuerpo que no es el tuyo y que nunca ha tenido ningún incentivo real para corregirlo, porque la mujer que vuelve a comprar el siguiente programa después de que el anterior falle representa ingresos recurrentes, no un fracaso del modelo. Y la industria del fitness hace exactamente lo mismo. Aplica la misma ecuación de déficit calórico a una mujer de 56 años que a un deportista de 28, como si la menopausia fuera una variable estética y no una reorganización endocrina completa. Lo que describes como tu fracaso personal es en realidad el producto predecible de soluciones diseñadas para un cuerpo distinto al tuyo. Y del otro lado está el sistema que debería haberlo visto, no los médicos individualmente. Esto es importante, porque la rabia fácil busca una cara, y aquí no hay ninguna cara. El problema está en los planes de estudio que nunca se actualizaron, en los comités que decidieron qué merecía bloque curricular propio y qué no, en la ausencia casi total de investigación sobre el metabolismo posmenopáusico en mujeres durante las 2 décadas que siguieron al colapso del estudio WHI. Lo que existe es un vacío estructural, y en ese vacío, las mujeres de 50, 55, 60 años pagaron el precio de un silencio que no eligieron. Lo que quiero que empieces a ver es que hay un mecanismo concreto, medible, reproducible, que conecta ese vacío con el abdomen que no cede. Y ese mecanismo implica una hormona de la que casi nadie ha hablado contigo directamente. Eso es lo que viene ahora. El mecanismo no empieza con el estrógeno, empieza antes, con la progesterona. Y esto es algo que casi nadie menciona, pero que importa exactamente aquí. La progesterona empieza a descender 1 década antes de la menopausia, cuando una mujer todavía tiene ciclos. Todavía no sospecha nada. Y la progesterona, entre sus funciones, actúa como freno natural del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el sistema central de respuesta al estrés del organismo. Cuando ese freno desaparece, el cortisol no opera en picos ocasionales que suben y bajan, se mantiene en un nivel elevado, bajo, crónico, constante, como un motor que nunca llega a apagarse del todo. Y aquí está el detalle que cambia la forma de entender el abdomen. El tejido adiposo visceral, la grasa profunda, la que rodea los órganos, tiene una densidad de receptores de cortisol 4 veces mayor que la grasa subcutánea. El cortisol no distribuye grasa al azar, la dirige ahí con precisión. No es envejecimiento. Y hay una segunda capa de esto que explica por qué la niebla mental y la grasa abdominal tienen exactamente el mismo origen. Voy a decirte algo que recuerdo con mucha claridad. Tenía 52 años. Era un martes por la mañana y me quedé parada delante del hervidor, en mi propia cocina, sin saber si ya había puesto el agua. Soy médica. Llevaba años sabiendo, en teoría, lo que el estrógeno hace en el hipocampo. Y aún así, mi primer pensamiento no fue clínico, fue, algo va mal conmigo. Así de silencioso es este mecanismo, incluso cuando tienes el lenguaje para buscarlo. El estrógeno regula directamente la síntesis de serotonina y de acetilcolina,
2 neurotransmisores esenciales para la memoria, la estabilidad emocional y la claridad cognitiva. Cuando el estrógeno cae, esa síntesis cae con él. La niebla mental, la ansiedad que aparece sin causa, el cambio de humor sin detonante, no son síntomas psiquiátricos. Son el mismo mecanismo que la grasa abdominal, la misma raíz. En 30 años de práctica he visto este patrón exacto miles de veces. Una mujer enviada al psiquiatra antes de que nadie le midiera las hormonas. Y todavía hay una tercera capa, la que conecta el sueño con el cortisol con el abdomen, que prácticamente ningún médico ha recibido formación formal para buscar. Esa capa se llama leptina. La mayoría de las mujeres no han oído este nombre, y eso importa. La leptina es la hormona que señala al cerebro que el organismo tiene energía suficiente, la que dice en lenguaje biológico, ya es suficiente. El estrógeno mantiene la sensibilidad del cerebro a esa señal. Cuando el estrógeno desaparece, se desarrolla resistencia a la leptina. El tejido adiposo sigue produciendo la señal, pero el cerebro deja de recibirla con claridad. Y el cortisol, el mismo cortisol que ya estaba crónicamente elevado, suprime adicionalmente esa señalización. Lo que esto significa en la práctica: el organismo almacena grasa de forma activa, no registra la saciedad correctamente y mantiene el eje del estrés desregulado, todo al mismo tiempo, todo desde la misma raíz hormonal. Y ninguna de estas 3 capas, la progesterona, la neuroquímica, la leptina, aparece en un análisis estándar de rutina. Lo que la realidad clínica revela ahora es exactamente por qué eso es un problema mucho más serio de lo que se ha dicho. Permíteme explicarte lo que está ocurriendo realmente en tu cuerpo, porque este es el momento en el que todo lo que has vivido empieza a tener un nombre. En los 3 primeros años tras la menopausia, el cortisol basal aumenta entre un 15 y un 30%, no durante una crisis, no cuando algo malo ocurre, en reposo, en un martes sin nada especial, simplemente porque el estrógeno, que actuaba como regulador natural de ese eje, ya no está. Y sin ese regulador, el tejido adiposo visceral empieza a expandirse de forma independiente al balance calórico, no como consecuencia de comer más, como respuesta directa a la desregulación del cortisol. En mujeres posmenopáusicas sin tratamiento, la grasa abdominal visceral aumenta entre un 25 y un 40%, independientemente de la ingesta. Eso es lo que hace que la matemática de come menos deje de funcionar. Y hay algo que ocurre en paralelo que lo complica todavía más. Mientras el cortisol desregulado impulsa el almacenamiento visceral, hay un segundo sistema acelerándose al mismo tiempo: la sensibilidad a la insulina. La eficiencia con que cada célula capta y utiliza la glucosa cae entre un 30 y un 50% en los 5 años inmediatamente posteriores a la menopausia. Lo que eso significa en la práctica: el mismo desayuno que a los 40 generaba energía, a los 55 genera una respuesta insulínica más alta, un pico glucémico más prolongado y almacenamiento preferente en el tejido abdominal. No porque hayas cambiado lo que comes, sino porque el receptor que procesa lo que comes ha perdido eficiencia. Y además, la tasa metabólica en reposo cae entre 100 y 200 calorías diarias tras la menopausia, no por sedentarismo, sino por la pérdida directa del efecto termogénico del estrógeno sobre el tejido muscular. 2 sistemas fallando en paralelo. Y el mensaje que llega sigue siendo el mismo: tienes que intentarlo más. Tuve una paciente hace unos meses, la voy a llamar María, que llegó a mi consulta convencida de que tenía un problema de tiroides. Eso era lo que le habían sugerido que podría ser. Me lo dijo con estas palabras exactas: doctora, hago más que nunca
y mi cuerpo va a peor. Siento que me estoy desvaneciendo. 18 meses en déficit calórico estricto, entrenando 5 días por semana. El perímetro abdominal seguía creciendo. La tiroides era completamente normal. Lo que nadie le había pedido en ninguna de las 3 consultas anteriores era un perfil hormonal completo. Cortisol en ayunas, insulina basal, estradiol, índice HOMA. Cuando lo revisamos juntas, le expliqué el mecanismo. El cortisol, sin el freno estrogénico, la resistencia insulínica acelerada, la señalización alterada que ya habíamos empezado a ver. Y entonces vi el momento exacto en que lo entendió. No fue alivio al principio, fue algo más parecido a la rabia. Entonces no estaba loca. No, María, nunca estuviste loca. Solo nadie había buscado lo que realmente estaba pasando. Hay una tercera pieza que rara vez entra en esta conversación: la masa muscular. A partir de los 30 años, la masa muscular disminuye entre un 3 y un 8% por década. Después de la menopausia, sin el efecto anabólico del estrógeno, esa pérdida se acelera de forma marcada. Y esto importa porque el músculo es el principal tejido metabólicamente activo del organismo, el que quema glucosa en reposo, el que mantiene la sensibilidad a la insulina, el que previene que el excedente energético vaya directamente al tejido visceral. Cuando el músculo disminuye, la glucosa que antes entraba en la célula muscular empieza a circular, eleva la insulina y termina exactamente donde el cortisol ya la está dirigiendo. Y hay algo más: las fases de sueño profundo, durante las cuales el organismo sintetiza hormona de crecimiento y repara tejido muscular, se reducen entre un 20 y un 25% en mujeres posmenopáusicas. El cuerpo literalmente pierde su ventana de reconstrucción nocturna. ¿Ves cómo todo apunta al mismo origen? La pregunta que quiero que te plantees es esta: ¿en qué punto exacto deja de ser útil la ecuación de come menos, muévete más? La respuesta clínica es que nunca fue útil para este perfil hormonal, pero se vuelve activamente contraproducente cuando el cortisol está crónicamente elevado, porque la restricción calórica severa en un organismo con el eje del estrés desregulado activa exactamente la misma respuesta fisiológica que una crisis de supervivencia: más cortisol, más almacenamiento visceral, más pérdida muscular, más resistencia a la insulina. Es un ciclo que se retroalimenta. Cada dieta bien intencionada empuja más profundo dentro de él. Y lo que hace diferente esta situación de cualquier otra en la vida de una mujer es que todos estos sistemas están cambiando al mismo tiempo, sin aviso, sin explicación. No son síntomas separados, son una señal única, desde una raíz única, con consecuencias que se extienden mucho más allá del abdomen. Lo que ocurre si esa raíz no se aborda en el tiempo que viene, eso es lo que llega ahora. Y aquí está el momento que más me importa que comprendas, porque es el que cambia todo lo demás. No es el aumento de peso en sí, no es la ropa que ya no cierra. Es cuando una mujer con 50 y tantos años se da cuenta de que ha hecho exactamente lo que le dijeron durante años, con constancia genuina, con sacrificio real, y su cuerpo ha seguido respondiendo al revés. Ese instante tiene una explicación fisiológica, no una explicación moral. Cuando el cortisol opera sin el estrógeno que lo regulaba, el organismo entra en un estado de alarma crónica silenciosa. No lo sientes como estrés, lo sientes como cansancio sin causa, como frustración sin nombre, como algo que se rompe por dentro y no sangra. Y entonces, y esto es lo que más me produce rabia cuando lo pienso, la restricción calórica, ese consejo que llegó de todos lados durante años, eleva el cortisol todavía más. El organismo interpreta el déficit energético como amenaza, y ante una amenaza, el tejido visceral no se libera, se consolida. Lo que has estado haciendo con la mejor intención ha estado trabajando directamente contra tu propia biología. Eso no es envejecer, es un cambio hormonal que nadie te explicó.
No estás loca, no estás sola. Y lo que necesito que entiendas, lo que cambia lo que viene a partir de ahora, es que tu cuerpo no te ha traicionado. Fue el sistema que debía explicarte esto el que falló. Alguien, en algún punto del modelo de formación médica, decidió que una mujer de 50 años podía gestionar una reorganización endocrina completa con los mismos consejos que le funcionan a un adulto sano de 30, que el silencio era suficiente. No lo era. Tu cuerpo ha respondido exactamente como la fisiología predice ante el colapso hormonal que nadie nombró. Cortisol sin freno, señalización de insulina deteriorada, circuitos de almacenamiento operando en modo de supervivencia. No es que no lo hayas intentado, es que te dieron una solución diseñada para un cuerpo que ya no tienes, y nunca nadie tuvo el valor, o la formación, o simplemente el tiempo en consulta para decírtelo. Cuéntame en los comentarios cuántos años llevas escuchando que solo tienes que intentarlo más. Quiero leerlo. Mira, quiero que pienses en lo que ocurre si nada cambia en los próximos 1, 2, 3 años. No en el peor caso hipotético, en lo que ya está ocurriendo y que va a continuar si la única respuesta que recibe sigue siendo inténtalo más. Los sofocos y los sudores nocturnos, que en el 80% de las mujeres duran una media de 7 años, no unos meses, siguen despertándola a las 3 de la madrugada. Cada noche fragmentada es otra noche en que el cortisol nocturno sube, el tejido muscular no se repara, la insulina del día siguiente va a ser menos eficiente. No es cansancio que se acumula, es deterioro que se construye, capa sobre capa, semana tras semana, mientras el médico le sigue diciendo que todo está dentro de la normalidad. Y mientras tanto, ella sigue convencida de que el problema es ella. Esa convicción es, en sí misma, una consecuencia clínica, no una debilidad de carácter. Hay algo que me produce mucha rabia cuando pienso en esto, y es el coste invisible, no el físico todavía, el psicológico. Cada mes que pasa sin nombre para lo que está ocurriendo, la autoculpabilización se vuelve más profunda, más automática. Ella deja de hablar del tema porque ya no sabe cómo explicar que ha hecho todo lo que se supone y nada funciona, y explicarlo suena a excusa. Se retira de las conversaciones sobre cuerpo, sobre comida, sobre bienestar, porque cada vez le cuesta más distinguir entre lo que falla en ella y lo que falla en la explicación que le han dado. La irritabilidad sin causa aparente, la niebla que borra palabras a mitad de frase, el líbido que desapareció sin aviso, todo eso genera una tensión en las relaciones más cercanas que raramente se nombra por lo que realmente es, una consecuencia directa de la desregulación hormonal que nadie diagnosticó. No un problema de pareja, no un problema de carácter, un problema que tiene un nombre y que nadie pronunció. Entre los 3 y los 10 años, lo que era silencioso empieza a tener nombre clínico. La densidad ósea puede caer hasta un 20% en los primeros 5 a 7 años después de la menopausia. Una velocidad de pérdida sin equivalente en ningún otro periodo de la vida adulta, que en la mayoría de los casos avanza sin síntoma alguno hasta que hay una fractura. El síndrome genitourinario, la atrofia progresiva de los tejidos vaginales y urinarios, afecta a entre el 50 y el 60% de las mujeres posmenopáusicas. Nunca se resuelve de forma espontánea y sigue siendo uno de los síntomas que con mayor frecuencia no se menciona en consulta. No porque no exista, porque nadie ha abierto ese espacio. Y el riesgo cardiovascular, con el efecto protector del estrógeno sobre las paredes arteriales definitivamente retirado, empieza a moverse en una dirección que no espera a que ella lo note. El cuerpo no avisa, simplemente avanza. A los 10, 20, 30 años, esto es lo que más me cuesta decir y lo que más importa escuchar.
La enfermedad cardiovascular no aparece de repente. Se construye durante décadas de inflamación metabólica silenciosa, de resistencia a la insulina acumulada, de un eje del estrés operando sin el regulador que lo mantenía en equilibrio. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de desarrollar demencia que los hombres a lo largo de la vida, y la investigación más reciente en neurología apunta directamente a la pérdida del estrógeno como factor neuroprotector en el momento preciso de la transición. Esto no es catastrofismo. Son datos que existen en la literatura clínica hace años y que siguen sin llegar a las consultas de atención primaria. Lo que significa, en términos prácticos, es que cada año que pasa con el mecanismo sin nombre no es un año neutral. Es un año en que el tejido trabaja contra sí mismo, en silencio, en la dirección exacta que la fisiología predice cuando se retira el soporte hormonal sin reemplazarlo. Y todo esto, el insomnio, la niebla, la ansiedad sin detonante visible, está ocurriendo ahora. El 70% de las mujeres en esta transición reportan ansiedad nueva o empeorada. Las tasas de depresión se duplican durante la perimenopausia y en la mayoría de los casos el primer diagnóstico es psiquiátrico, antidepresivos, ansiolíticos, derivación a salud mental, sin que nadie haya medido primero lo que pasa con sus hormonas. No es que el apoyo psicológico no tenga valor, es que está llegando en lugar del diagnóstico correcto, no junto a él. Lo que cambia a partir de hoy no es tu dieta, no es tu rutina de ejercicio. Es la pregunta con la que entras a la consulta. Durante años, esa pregunta fue, ¿qué estoy haciendo mal? Y esa pregunta asume que el problema siempre ha sido tuyo. La nueva pregunta es, ¿qué está ocurriendo con mi cortisol, con mi sensibilidad a la insulina, con mi función estrogénica? ¿Y cuál de esos sistemas se puede abordar con información real? No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando. Esa distinción entre un cuerpo que falla y un sistema que nunca te explicó su propio funcionamiento es la diferencia entre seguir castigándote y empezar a exigir respuestas concretas. Las mujeres que llegan aquí sintiéndose fracasadas casi siempre son las que más lo han intentado. La autoculpabilización no es una debilidad de carácter, es la consecuencia lógica de haber recibido durante años una explicación incorrecta. Cuando la explicación falla, la mujer asume que la que falla es ella, y ese ciclo es evitable, siempre lo fue. El abdomen que no cedía no era evidencia de tu falta de disciplina, era evidencia de un sistema de señalización hormonal operando exactamente como la fisiología predice cuando se retira el estrógeno sin ninguna explicación. Lo que has escuchado hoy no es nuevo para tu cuerpo. Es nuevo para tu lenguaje. Tu cuerpo lo ha sabido desde el principio. Lo que cambió hoy es que ya tienes las palabras para nombrarlo. Y una mujer que puede nombrar lo que ocurre en su cuerpo no es la misma que salió de la última consulta con instrucciones genéricas. ¿Cuántas mujeres en tu vida están viviendo esto ahora mismo, convencidas de que el problema siempre ha sido suyo? La próxima conversación empieza donde esta termina. Ahora que tienes este lenguaje, la pregunta que sigue es cómo medir lo que hemos descrito, qué análisis solicitar, qué revelan exactamente y cómo leerlos. En el próximo video, el panel hormonal y metabólico que la mayoría de los ginecólogos todavía no están pidiendo a mujeres mayores de 50 años y qué significa cada número en el contexto de lo que hemos visto hoy.